Es un placer darles la bienvenida a la tercera sesión del programa de bibliotecología, el cual se transmite en vivo y en directo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 de la noche, hora de Lima, a través de la plataforma Zoom, así como por Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú. El día de hoy hemos hecho una excepción y la sesión empieza a las 11, como se han dado cuenta, pero será retransmitida a las 7 de la noche. El programa de bibliotecología, para hablar un poco de ello, propone acercar a gestores culturales, historiadores, bibliotecarios, documentaristas, estudiantes universitarios y ciudadanía en general a una serie de conocimientos vinculados a temas enfocados precisamente a la documentación e información. Nuestro programa busca así propiciar pues, el análisis, la reflexión, el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y transformación social. Al público participante que sigue esta sesión vía Zoom, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el buen desarrollo de la conferencia. Podrán registrar su asistencia en el enlace que compartiremos en el área de mensajería instantánea, en el chat, en la parte de abajo, y pueden formular sus preguntas a través de la misma área de Zoom. Y al público que nos sigue por las redes sociales, pueden formular también sus preguntas en los comentarios de Facebook Live, así que agradeceríamos que sus preguntas sean precisas y breves, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos a presentar al ponente de hoy. En este primer bloque temático, denominado Bibliotecas y Cultura Digital, es un gusto contar con la participación de Ciro Llueca, a quien a continuación presento, ¿no? Ciro Llueca es director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje en la Universidad Abierta de Cataluña, una de las instituciones educativas pioneras en formación digital. Su trayectoria incluye la dirección de proyectos digitales del patrimonio histórico, así como la docencia en universidades españolas y latinoamericanas. En la actualidad, Ciro es coordinador del grupo de bibliotecas y propiedad intelectual de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, y coordinador del grupo de repositorios de la Red Española de Bibliotecas Universitarias. Ciro nos presenta la conferencia que lleva por título Humanidades Digitales, experiencias en bibliotecas y centros patrimoniales. Nos hablará cómo las humanidades digitales unen los recursos patrimoniales con la tecnología para brindar un mayor y mejor acceso por parte de la comunidad global de usuarios. En esta disciplina, las bibliotecas, archivos, museos y centros patrimoniales juegan un rol preferente procurando por la organización y preservación eficaz de sus recursos, para su puesta a disposición del personal investigador y de toda la ciudadanía. Los ricos tesoros patrimoniales se abren así a toda la comunidad, promoviendo un mayor conocimiento y uso de estos acervos. En la conferencia se exponen diversas experiencias y buenas prácticas susceptibles de incorporación a los procesos de digitalización de las bibliotecas y el resto de centros patrimoniales. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Ciro Llueca. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación y muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en directo en este momento, a esta hora poco habitual para la Biblioteca Nacional para sus sesiones del programa, pero que por el horario, la diferencia horaria, pues de alguna manera nos vimos obligados a realizar la programación en esta franja horaria. Entonces, les agradezco a las personas que nos acompañan, tanto en directo como en la grabación que se emitirá esta tarde en Lima. Y en primer lugar, como no puede ser de otra manera, les deseo lo mejor para ustedes y para sus familias en esta situación pandémica. Espero que tanto en España como en el Perú, pues de alguna manera remita pronto la pandemia y podamos volver a las cosas buenas de la normalidad que conocíamos. Es un placer enorme para mí participar en el programa de bibliotecología en este prácticamente 200 cumpleaños, 200 años de la creación de la Biblioteca Nacional del Perú. Un verdadero placer para mí. Les hablo en este momento desde mi domicilio, a 140 kilómetros al norte de Barcelona, en España, y
me siento como en casa, nunca mejor dicho, en esta sesión. Debo mi agradecimiento es también por la relación de años con los centros de bibliotecología del Perú, tanto en la Decana, la San Marcos, de la que he tenido el privilegio de ser profesor visitante, como en la Católica. De hecho, hace menos de un año que tuve la oportunidad de participar en el Jatun Tincuy, el gran encuentro que organizó el CONCITEC en Lima, y espero de verdad poder volver pronto y que se reanuden los viajes transoceánicos entre el Perú y en España. Voy a compartir pantalla ya en este momento. Pues esto es el sumario, el relato de los temas que les planteo para hoy, un pequeño preámbulo al que me referiré enseguida, una reflexión sobre lo que significa el concepto de humanidades digitales y tres relatos, tres conjuntos de experiencias para empezar, para continuar y para destacar a aquellas bibliotecas, aquellos centros patrimoniales que quieran entrar en el mundo de las humanidades digitales. De alguna manera, vamos a abrir un turno abierto al final de mi charla para poder intercambiar conocimiento. No sigo sin compartirles esta fotografía que intenta suplir mi presencia física con ustedes y otra un poquito más divertida, si me permiten, que sirve de afectuoso saludo a las amistades peruanas que hoy han podido asistir a esta sesión. Y como les decía, intentaré en la sesión de hoy compartir con ustedes mis conocimientos sobre las humanidades digitales como una nueva oportunidad para bibliotecas y todo tipo de centros patrimoniales, archivos, museos, centros departamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la mayoría de ustedes habrán oído hablar de este término, humanidades digitales, y si esto fuera una clase típica, una sesión presencial, pues está claro que iniciaríamos en este momento una ronda de intervenciones, una ronda de respuestas para conocer su propia definición de lo que significa las humanidades digitales. Ante la imposibilidad de tener esa sesión presencial, pues me permito acceder a las respuestas de diferentes sesiones del Día de las Humanidades compiladas por Jason Hebler, urbanista, experto en humanidades digitales de la Biblioteca de la Universidad de Nebraska, que en esta página web lo que consiguió es presentar de manera aleatoria diferentes definiciones para el concepto de humanidades digitales. Por lo tanto, solo refrescando aquí, pues podemos ver prácticamente un millar de definiciones para el concepto de humanidades digitales en lengua inglesa a partir del conocimiento que se unió en esos días de las humanidades digitales. Si me permiten, me quedo con esta no estoy en absoluto segura de esta compañera estadounidense. Más definiciones sobre las humanidades digitales. Tomo la definición de Isabel Galina de la Biblioteca Nacional de México: creación de bases de datos con recursos digitales relevantes para las humanidades, la elaboración de metodologías que permiten generar nuevos elementos derivados de los datos anteriores, por tanto, a partir de textos, de documentos ya existentes, la generación de otros nuevos, y finalmente la generación de investigación y conocimiento para incrementar nuestra comprensión de las humanidades. Sigo con unas definiciones más vinculadas a la biodiversidad cultural por parte de Dominique Vink, profesor de la Universidad de Lausana en Suiza. Se apuntan las humanidades digitales como claves para el desarrollo. En primer lugar, porque nos acerca a la biodiversidad cultural, la protección, el acceso, la explotación de los recursos destinados a un mejor estudio de las humanidades que están en nuestras bibliotecas, en nuestros centros, que permiten generar representaciones y conocimientos derivados de esos datos, más allá del documento original, y por tanto ayudan a incrementar la comprensión de las culturas del pasado y del presente, puesto que la cultura es una cuestión de geopolítica, de democracia, y el hecho de poner a disposición nuestros recursos documentales en Internet para poder generar mayores investigaciones, pues justamente lo que nos permite es profundizar en estas cuestiones. No es una cosa nueva, no es una cuestión nueva las humanidades digitales.
Susan Hockey, profesora que fue de la Universidad College de Londres, en su artículo, que vienen aquí referenciado, nos habla de unas primeras experiencias de gran gestión de volumen de datos, en este caso desde los años 50 hasta los años 70, por una combinación de trabajos del sacerdote Roberto Fusca, de análisis de obras de Santo Tomás de Aquino, más de 11 millones de palabras en latín, al que se unió la estadounidense IBM para poder procesar este tipo de textos. No es una cosa nueva. Y una última definición de Lluís Anglada, el director de Ciencia Abierta del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, consorcio al que pertenece mi universidad, definiendo las humanidades digitales como la aplicación de métodos y herramientas computacionales a problemas de investigación en humanidades. Puesto que cuando nos referimos al concepto de humanidades digitales, hablamos de aquellos proyectos que tienen en común dos características. En primer lugar, tratan grandes conjuntos de datos, imposibles de gestionar manualmente. Una persona es capaz de transcribir un manuscrito, es capaz de extraer las informaciones importantes de un libro, incluso de una colección de libros, pero cuando vamos a millones de caracteres, necesariamente debemos contar con las herramientas computacionales que se ponen a nuestra disposición. Y en segundo lugar, como segunda característica, se construyen modelos o patrones de comportamiento, elementos de visualización para una mejor correlación, simulación, representación gráfica de esos contenidos. Antes de empezar a hablar de algunos proyectos en concreto, les quiero recomendar este artículo de Lluís Anglada que pueden ver en la pantalla y que está en abierto como la mayor parte de citas que les propongo hoy, de muchos cambios y algunas certezas para las bibliotecas académicas, para las bibliotecas de investigación. Finalmente, en esta parte de definición de lo que son las humanidades digitales, les quiero señalar algunos datos del último informe del IBER, la Asociación de Bibliotecas Académicas Europeas, en relación con las humanidades digitales. En primer lugar, las colecciones que más habitualmente forman parte de estos proyectos, pueden ver las cifras: textos digitalizados, textos nacidos digitales, manuscritos y manuscritos digitalizados, imágenes fotográficas y finalmente fichas de catálogo. Y también aprovecho para señalar ahora de este mismo informe por qué vías se suelen acceder a estas colecciones digitales. Y pueden ver, en primer lugar, las mismas páginas web de las colecciones, normalmente repositorios digitales, la página web de la misma biblioteca, portales que agregan, portales que beben de esos repositorios, servicios nacionales, aplicaciones o ya en in-house, ¿no? Por tanto, en las mismas bibliotecas, etcétera, etcétera. Tras este camino, tras estos minutos que hemos dedicado a un intento de definir qué son las humanidades digitales, quisiera entrar ya con algunos proyectos y empiezo con lo más básico. Y es que les hablaré de proyectos de digitalización. Si bien es muy posible que algunas de las personas que nos acompañan hoy, algunas de las cuales tengo el placer de conocerlas, pues lógicamente tengan ya estas cuestiones resueltas. Por tanto, cuestiones de digitalización básica que ya tienen resueltas muchas de las bibliotecas que nos acompañan hoy, bibliotecas, archivos, museos, etc. Pero es que sin digitalización no hay humanidades digitales. Es el paso previo para poder hablar de humanidades digitales. En primer lugar, digitalizamos para conservar los documentos. Hace algunos años tuve la ocasión de conocer a Janet Vargas, entonces directora de la Biblioteca Virtual de la Biblioteca Nacional del Perú, y estuvimos ya en ese momento conversando sobre un proyecto de digitalización de cintas VHS, cintas de vídeo,
pertenecientes a una de las colecciones de la Biblioteca Nacional y el problema de obsolescencia tecnológica que se vivía en ese momento ya con esas cintas. Y es que se digitaliza en primer lugar para preservar esos originales. Por tanto, para preservar esos originales de la manipulación humana, para asegurar que les podemos dedicar temperatura y humedad constantes, unas condiciones lumínicas con garantía de continuidad, para evitar, por supuesto, insectos, desastres, robos o pérdidas que pueden afectar a nuestras colecciones analógicas. Y, como les decía en este ejemplo que conocí hace unos años en la Nacional de Perú, pues relativos a la obsolescencia tecnológica. De hecho, hay un ejemplo muy similar al que se vivió en la Biblioteca Nacional de Perú, y es en la multinacional Sony. Unas palabras de Mark Kirkeby en relación con el acceso a 600.000 grabaciones musicales en cintas magnéticas. Y es que, de hecho, a veces el problema de la obsolescencia tecnológica afecta más a recursos más recientes, más nuevos, como es en este caso a las cintas de VHS, que en el caso de Sony se habían perdido completamente. Hace poco se compartía en las redes sociales que una película típica de los años 80 o 90, no recuerdo ahora, Cocoon, una película estadounidense, no tiene una versión digital, con lo cual se encuentra en ese limbo de preservación de los años 80 y 90, con lo cual va a ser muy difícil entrar a conservar esa película. En segundo lugar, digitalizamos para posicionar nuestra biblioteca, para conseguir mejores aliados en proyectos culturales, mayor coordinación, para un mayor trabajo de cooperación, para el cual no siempre son necesarios más recursos. A veces simplemente se trata de compartir, de conservar, de escuchar al otro, de salir de alguna manera de nuestro centro para, para visitar a otras bibliotecas, otros archivos con los cuales podemos hacer algún proyecto en común. Y me van a permitir que les explique un proyecto que tuvo lugar hace 20 años en la Biblioteca de Cataluña en Barcelona. Retrocedemos 20 años. ¿Y qué pasaba entonces con las colecciones de revistas antiguas, en este caso de esta biblioteca patrimonial catalana, pero también del resto de bibliotecas patrimoniales catalanas? Pues pasaba lo mismo que en todas partes. Una localización muy costosa de las revistas antiguas, puesto que la mayoría de las cabeceras ni siquiera estaban catalogadas o no estaban catalogadas online. Muchísimas colecciones incompletas, es decir, no había ninguna biblioteca, ningún centro patrimonial que tuviera una colección completa de revistas, sino que estaba distribuida esas colecciones, pues un número en esta biblioteca, 2 números más en esa otra, 3 números más en la Biblioteca Nacional, 4 números en la Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Repartido no solo en bibliotecas públicas, sino también en bibliotecas privadas, de instituciones privadas, pero también de personas físicas que tenían en sus colecciones privadas estas bibliotecas. Y en cada una de esas bibliotecas, archivos, museos, etcétera, se estaba llevando a cabo iniciativas diversas de preservación y difusión. Por tanto, cada biblioteca de alguna manera intentando hacer su camino para poder digitalizar sus propios fondos. ¿Y en qué se creó en esta Biblioteca Nacional? Un mapa de colecciones de prensa. Esto es coste cero, como pueden imaginar. Una persona de esta Biblioteca Nacional llamando, telefoneando, conversando, escribiendo emails a otras bibliotecas para identificar los centros y la cronología conservada en cada centro. Para a continuación elaborar la radiografía sobre microfilmación, o digitalización de esas colecciones, con el objetivo de crear en abierto, accesible para todos, un inventario de revistas digitalizadas, que lo que permitía, en primer lugar, es que antes de iniciar cualquier nuevo proyecto de digitalización, las bibliotecas y otros centros patrimoniales tuvieran la ocasión de buscar en esa
base de datos que no era más que un documento en PDF publicado en la página web de la biblioteca, donde estaba el relato, el listado total de colecciones ya digitalizadas total o parcialmente. A partir de ahí se llevaron a cabo programas de digitalización cooperativo que culminaron con la creación de una plataforma de acceso. Hoy en día la pueden visitar, arca.bnc.cat, donde pueden ver el resultado de esas pesquisas. En tercer lugar, digitalizamos para facilitar el uso de nuestros fondos. Si es que hay algún profesional, algún compañera o compañero que nos acompaña hoy que aún tiene dudas, que aún tiene un dilema sobre si conservación o uso de sus fondos patrimoniales. En el sector audiovisual, en el sector cinematográfico, hay un caso célebre que les quiero comentar. Se trata del intercambio epistolar entre Ernest Lindgren y Henri Langlois. Lindgren era director del British Film Institute durante 4 décadas y era un riguroso gestor de la cosa pública. Su institución compiló películas de manera selectiva, manteniendo una estricta política de no proyección de los films originales y desarrolló técnicas de conservación y catalogación, disculpen, que se han convertido en estándares internacionales. Langlois, por contra, era cofundador de la Cinémathèque Française, que compiló y, sobre todo, difundió tanto como pudo los films que entraron en sus manos cinéfilas. Creo poder afirmar con total seguridad que ese dilema ya no tiene sentido hoy en día y que una cosa u otra, conservación o uso, debe ser garantizado por parte de nuestras instituciones, tanto a la parte, por supuesto, de conservación, pero sin perder de vista en ningún momento la promoción del acceso, del uso y del conocimiento de nuestros fondos. Bien, ¿para qué digitalizamos nuestros fondos? Pues en tercer lugar, como les decía, para promocionar su acceso y su uso, puesto que, como saben perfectamente, la digitalización de nuestros fondos va a dar lugar a una mayor búsqueda y localización, a un acceso sin barreras temporales, físicas o geográficas, a más opciones de visualización del documento, a más calidad de imagen y de acceso al texto, a una fácil y rápida reproducción de esos documentos sin agresiones al documento original, que ese sí tiene que ser preservado, y por supuesto a partir de ahí nuevos usos como el que les estoy proponiendo hoy con los casos de humanidades digitales, puesto que van a permitir el análisis de la imagen y del texto, comparación de documentos alejados entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo. El portal de movimientos migratorios iberoamericanos. Es un proyecto cooperativo entre el Ministerio de Cultura español y los Archivos Generales de Argentina, la República Dominicana, México y Uruguay, por el cual se llevó a cabo la digitalización masiva de listas de pasajeros de personas que tuvieron contacto con los consulados, personas que solicitaron permisos de residencia, personas que accedieron a los controles de aduanas entre 1880 y 1930. Como pueden imaginar, se tratan sobre todo de viajeros procedentes de la península ibérica, de España y de Portugal, con destino a los diferentes países de Latinoamérica. Se realizó un vaciado de esas bases de datos que permiten actualmente una búsqueda por pasajeros, por fechas, por barcos, por destinos, por orígenes, la descarga, y que ofrecen no solo un valor histórico, si me permiten, un valor histórico documental, sino también un valor documental a muchas de esas personas que llegaron a Latinoamérica y por cuestiones diversas necesitan regularizar su situación en este momento en España, puesto que están en procesos de naturalización o residencia, etcétera, etcétera. Es un proyecto que les invito a visitar el portal de movimientos migratorios iberoamericanos, pese a que, como pueden imaginar, tiene deficiencias propias de
los proyectos pioneros, puesto que estamos hablando de un proyecto de digitalización que ya tiene algunos años. Como hablamos de digitalización, no quiero pasar al siguiente punto, ya más centrado claramente en humanidades digitales, sin hablar de la digitalización estratégica, es decir, de la necesidad de pensar en nuestras bibliotecas, en nuestros archivos, antes de iniciar un proceso de digitalización. Y simplemente reflexionar sobre si empezamos con los documentos más frágiles o aquellos singulares, o los que tienen un interés para la investigación, o los que nos permiten completar colecciones con otros centros patrimoniales, o aquellos que la ley nos permite consultar, o aquellos para los que tengamos capacidad financiera o un proyecto determinado que nos lo permite, etcétera, etcétera. Y lo hago con un ejemplo que pertenece también a los años 90 y me permite también señalarles un cambio de filosofía en un centro patrimonial, en este caso como era un archivo de una ciudad del nordeste español, Girona. En los años 90 se produce un cambio de filosofía según el cual el personal del archivo pasa a tener una visión de custodia y preservación de la documentación analógica a una visión que fomenta el acceso mediante la tecnología y la especialización del servicio, convirtiendo ese archivo en un portal de información histórica local que une documentos de archivo por una parte, pero también documentos procedentes de emisoras locales de televisión y de radio de esa ciudad. Y la decisión, en este caso estratégica, de la digitalización se lleva a cabo empezando justamente por lo más reciente. No hubiera sido la selección esa típica de un archivero, que hubiera dado prioridad a los documentos más antiguos. Pero la estrategia de ese archivo les llevó a decidir empezar primero con lo más reciente, puesto que sabían que de alguna manera la corporación municipal que iba a financiar esos proyectos primero agradecería el acceso digital a los documentos más recientes de esa municipalidad y no a los documentos más antiguos. Debo decir que ese archivo contó con muchísima financiación supraestatal, en este caso europea, y a acuerdos con privados que les permitió abordar el proyecto. Entro ahora sí con algunos proyectos que nos permiten, una vez digitalizado nuestro fondo, una vez que contamos con nuestros fondos digitalizados, empezar con proyectos de humanidades digitales. En primer lugar, la digitalización debe facilitar que los datos sean procesables. Y en ese sentido tenemos magníficos proyectos de digitalización a los que se les pasa un proceso de OCR posteriormente a la digitalización y nos permiten, pues de alguna manera, consultar los fondos de manera directa. Los tipos de datos son cualquier tipo de documento, texto, gráfico, estadísticas, cartografías, y las fuentes de datos, como pueden imaginar, son tan diversas como quieran. Documentos, manuscritos, pero también anuarios, crónicas, cartas, expedientes, facturas, escrituras, discursos, catálogos de las bibliotecas, etcétera, 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 que lo que ofrecen al investigador que va a llevar a cabo los proyectos de humanidades digitales, al fin y al cabo, son datos crudos o bien estructurados en formatos conocidos. Un par de ejemplos de datos crudos y de formatos procesados. Los datos crudos a los que me refería, pues el ejemplo del OCR pues es clarísimo. Cualquier documento digitalizado puede haber tenido posteriormente un proceso de OCR que lo que nos permite es convertir el documento digitalizado en un texto plano, un texto en XML o un texto en Word, si permiten, o mucho mejor en texto, ¿no? En texto plano, que a partir del cual vamos a poder ofrecer a las personas que quieran investigar ese documento esos datos crudos que les van a permitir explotar la documentación. Aquí tienen algún ejemplo, en el caso de una revista que reside en la Biblioteca Nacional de Colombia, pues que yo mismo he convertido
a texto simplemente con un guardar como, a partir de la descarga del documento. Y en este caso les muestro pues unos datos procesados, en este caso de una imagen llevado a cabo por el repositorio de la Católica del Perú. Y es que a partir de la fotografía que está depositada en el repositorio institucional de esa universidad, pues alguien, normalmente un bibliotecario, pero puede haber sido un investigador, puede haber sido una persona vinculada a un proyecto de descripción, pues lo que ha hecho ha sido desarrollar los temas que se hallan en la fotografía, los nombres de las personas, una pequeña explicación, etcétera, etcétera. Estos datos procesados van a poder ser después utilizados en proyectos de documentación digital, tal como están, tan sencillo como esto. Otra forma de poder acceder a los datos procesados es mediante una transcripción interna que puede llevar a cabo la misma biblioteca. Cuando hablo de biblioteca me refiero, por supuesto, a personal bibliotecólogo o archivero o museólogo o cualquier investigador que esté adscrito a estos centros, y que lo que ha hecho en este caso para la Universidad de Cantabria, España, ha sido transcribir una serie de libros de navegación, en este caso de una naviera, una importante naviera española, que a lo largo del siglo XX estuvo llevando pasajeros y mercancías entre España y diferentes puertos latinoamericanos, especialmente puertos atlánticos de Latinoamérica, y Veracruz pues puede ser disculpen, un magnífico ejemplo. Entonces lo que han hecho es no una transcripción directa de todos los contenidos, sino un resumen de lo que se apunta en cada libro. Aquí ven que el señor César Córdoba en su momento embarcó en el puerto de Santander en el vapor Alfonso XIII con destino a Veracruz, pese a que el libro original es un poco más prolijo, y en este caso pues nos indica que el señor César Córdoba no fue solo, no viajó solo, sino que con señora y 4 hijos, etcétera, de 19, 17, 11 y 4 años. Este tipo de información. Y aquí también este proyecto lo que nos permite es esa información, pues acceder en una hoja Excel que nos permite después explotarla y que nos permitiría pues hacer seguimiento de las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa transcripción, como les decía, puede ser llevada a cabo por la propia institución o terciarizada, ¿no? Externalizada de alguna manera, que un investigador financiado por nuestra biblioteca o por cualquier otro proyecto, pues que lleve a cabo esa transcripción. Pero muchos de ustedes conocerán magníficos proyectos de transcripción participativa, en los cuales personas de todo tipo dedican esfuerzos y energías para transcribir, en este caso, un proyecto de la New York Public Library, donde lo que se hace es una transcripción masiva de menús hallados en fondos de esta magnífica biblioteca pública, como saben, con un fondo patrimonial enorme. Y lo que han llamado a la comunidad es, de alguna manera, ayudarles a transcribir estos fondos. Magníficos ejemplos también de transcripción participativa por parte de personas de todo tipo, especialistas y no, de diferentes fondos patrimoniales, en este caso de la Biblioteca Nacional de España, que les invito a consultar en este enlace que les facilito, comunidad.bme.es. Pues desde descripción de escritores españoles fallecidos hasta el año 1939, y por tanto que están, según la legislación española, en dominio público, y para los cuales muchas veces la Biblioteca Nacional únicamente tiene el título de un libro o de un documento y el nombre del autor, pero que necesita mucha más información, y es justamente la comunidad de usuarios quien de manera libre pues ayuda a poner nombre y apellidos a estos fondos. Otro ejemplo que les estoy enseñando aquí pues es sobre música, en la cual pues cualquier persona puede aportar información cualitativa sobre cualquier grupo de música, música clásica, música moderna, sobre la que la Biblioteca Nacional tiene discos, y que lo que nos está pidiendo aquí es que le ayudemos a explicar si esas colecciones pues son de un tipo musical o
o que en qué lugar o región pertenece, etcétera, etcétera, o si el grupo sigue en activo o no para diferentes tipos de proyectos, o identificación, mucho más divertido, si me permiten, una identificación de personas que aparecen en fotografías. Vamos a ver si aparece alguna de las fotografías aquí. Personas que aparecen en las fotografías de colecciones de la Biblioteca Nacional Española y para las cuales no han sido capaces o no tienen descripción, y de alguna manera invitando a las personas a que puedan participar en la descripción de estas fotografías. Un proyecto típico de humanidades digitales en los cuales la comunidad pues está llamada a participar. Algunas buenas prácticas que comparto con ustedes en proyectos de transcripción participativa, de los cuales me declaro un auténtico fan, he participado en diversos de ellos. Seguro que ustedes también han tenido esa posibilidad y si quieren compartir algún ejemplo, pues será realmente muy... Les invitaré, les rogaré que hagan sus aportaciones tanto en el chat como en la ronda de intervenciones final. Pues aquí ven algunas ideas que Mireia Alcalá publicó en este artículo sobre algunas buenas prácticas en transcripción. Y aquí ven, no, es que como este proyecto tecnológico, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy difícil. Aquí ven una de las herramientas más utilizadas, una de las herramientas más sencillas, software libre. Cualquiera de ustedes con mínimos conocimientos informáticos pueden descargarse tanto Omeka como Scripto, la aplicación que nos permite llevar a cabo en la página web de nuestra institución, pues el hecho de publicar estas fotografías sobre nuestros documentos, sean fotografías, sea texto, e invitar a nuestra comunidad a alimentar estos recursos participando, como les decía, de la transcripción. Más ideas. La geolocalización. En este caso tenemos un proyecto llevado a cabo por el profesor Antonio Rojas. Pueden visitar el proyecto en arrojascastro.carto.com. Este investigador de una de las universidades catalanas que conozco, la Universidad Pompeu Fabra, pues llevó a cabo un mapa de manuscritos del siglo XVII que contienen poesía del poeta español Góngora. Y entonces lo que ha hecho, a partir de una radiografía de los diferentes catálogos que se encuentran en todo el mundo, pues identificar qué manuscritos están en cada biblioteca para al final crear este mapa que nos permite pues conocer, que nos permite tener esta visualización de cuáles son las bibliotecas de todo el mundo que contienen manuscritos de ese tipo. Me he permitido esta semana tomar una de sus poetisas contemporáneas, Rocío Uchafen, y uno de sus textos al cual le he pasado yo mismo pues la herramienta, pues una herramienta como Booyan Tools, una herramienta que está accesible online para poder obtener visualización pues de uno de sus poemas. Aquí espero que puedan ver pues simplemente un poema, o podría haber descargado cualquier texto de Uchafen y automáticamente puedo acceder a una visualización tanto en términos de la poetisa, ¿no? Y por tanto una visualización, si me permiten, una manera de visualizar los contenidos de la obra de ese poema concreto de Uchafen, con una, pues de alguna manera con determinados elementos de visualización que nos permiten entender pues cuáles son las palabras más utilizadas por parte de la poetisa, a partir de ahí obtener pues otros nuevos documentos de alguna manera y dar lugar a nuevas investigaciones. En este caso, si me permiten la broma, un poema que se llama Odalía, la de la esquina, pues de alguna manera el análisis de palabras nos sugiere que un título más acorde desde una perspectiva científica pues hubiera sido Odalia, la del parque, puesto que son palabras ambas las que más se repiten en el documento, y les ruego me disculpen la broma.
pero también puedo hacer todo tipo de análisis y visualización de datos. En este caso me descargué la Constitución Política del Perú del año 93 y pasándole la misma herramienta pues he podido tener pues, análisis tanto de palabras más utilizadas como de en qué momentos se utiliza pues más un concepto u otro, con lo cual, bueno, lo que les estoy intentando sugerir es que cualquier documento que ustedes tengan en su biblioteca, archivo, museo, etcétera, centro de documentación, pues es susceptible de ser puesto a disposición de la comunidad investigadora para obtener nuevos documentos, nuevas investigaciones que pueden llevar a cabo, que pueden de alguna manera completar con más informaciones sobre esos fondos que tenemos. Estas cuestiones que les he enseñado hasta ahora son muy básicas, son completamente básicas. Herramientas que están a nuestra disposición, a disposición de cualquier biblioteca, software libre, herramientas online de acceso abierto, para las que cualquier biblioteca que tenga fondos digitalizados pues puede utilizarlos para llevar a cabo nuevos proyectos que permitan enriquecer y dar más visibilidad a sus fondos mediante la ayuda, normalmente la ayuda de personas expertos en humanidades, ¿no? Y por tanto personas que pueden llevar a cabo investigaciones. Y ahora en estos últimos 6 minutos de mi exposición querría señalar un par de proyectos, 3 proyectos más complejos que nos permiten llevar más allá nuestros proyectos o conocer o impulsar proyectos de humanidades digitales que van más allá de estas cuestiones esenciales, básicas, para las que yo les invitaba llevar a cabo proyectos de humanidades digitales. En primer lugar, un proyecto publicado en este artículo de los investigadores José María Gómez y Miguel Verdú, que lo que lleva a cabo es una radiografía sobre el comercio de personas, perdonen, el comercio llevado a cabo por personas y la peregrinación en 2084 conexiones entre ciudades de Europa y Asia en el siglo XIV. Estoy hablando de entre los años 1346 y 1353, cuando tuvo lugar la peste negra, una pandemia que alteró la demografía de Europa y de Asia en ese momento, puesto que se produjo la muerte, la enfermedad y la muerte de entre el 30 y el 50% de la población de Europa y Asia del siglo XIV. ¿Qué hicieron estos investigadores? Llevaron a cabo un análisis sistemático de manuscritos, de libros, de controles, de viajeros, etcétera, etcétera, de mapas, para poder analizar cuál era el movimiento de personas y cosas en el siglo XIV, a partir del cual llevaron a cabo este mapeo. Estamos hablando de millones de datos, a partir del cual llevaron a cabo este mapeo que les ha permitido llevar a cabo o conocer puntos críticos en la transmisión de redes epidémicas. En este caso, se llevó las conclusiones principales del estudio, apuntan a que la centralidad y la transitividad influyen en la transmisión de enfermedades, como no puede ser de otra manera, pero lo que nos permite este estudio del siglo XIV es justamente identificar esos elementos críticos en la transmisión de pandemias que también estamos conociendo en este momento del siglo XXI. Un ejemplo de proyecto de humanidades digitales de alta complejidad. Otro proyecto, en este caso de una investigadora de mi universidad, la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, en el cual se demuestra, entre otras cosas, que la modernidad, es decir, el movimiento artístico y cultural conocido como el modernismo, propio del primer tercio del siglo XX, pues se llevó a cabo no solo en los centros innovadores clásicos, a los que seguramente, pues cuando alguien piensa en movimientos culturales del siglo XX, como sería seguramente pues París, Londres y otros centros de este tipo,
sino también en otras ciudades más allá de los ámbitos francófono, germánico incluso angloamericano, puesto que, entre otras conclusiones, se llevó a cabo en el proyecto Map Modern. Se conoció que esos elementos, esos agentes intelectuales, escritores, traductores, etcétera, que habían tenido un papel fundamental en la creación de esa modernidad, pues también residían en Puno, en el sur del Perú, y es que, como saben perfectamente, esa tierra ha gozado de presencia de artistas, intelectuales, pintores, tanto extranjeros como peruanos, que llevaron a cabo la evolución, de alguna manera, la innovación en el mundo modernista como se conocía en ese momento. Y rescato las palabras del pintor argentino José Malanca para afirmar que a los hombres, a la luz, al color y al fantástico lago, que hace de Puno la patria de los pintores. Y la evolución de ese proyecto al que me refería hace un instante, Map Modern, en el proyecto de análisis del impacto de las redes literarias y de mediadores culturales hispanos y lusófonos en la modernidad internacional de 1898 a 1959, que se está llevando a cabo por parte de ese proyecto que dirige la investigadora Diana Roig, con el objetivo, en primer lugar, de recuperar la historia de los mediadores iberoamericanos y reevaluar su papel, de reducir el desconocimiento mediante la generación y publicación de datos nuevos y confiables, mediante el análisis de catálogos de bibliotecas, de catálogos comerciales, de catálogos de filmotecas, de análisis de obras creadas, etcétera, etcétera, y finalmente de ofrecer un modelo innovador y producible para otros casos. Y hablábamos de la biodiversidad cultural y de cómo estos proyectos pueden ayudar a ese elemento, mencionando simplemente que uno de los subproyectos del que les estoy mostrando en este momento justamente se centra en la periferia de la periferia, y es en el análisis de la posición de las mujeres iberoamericanas en el campo cultural de esa época de 1898, de 1959. Y en este momento, si lo consideran adecuado, espero que mi exposición les haya enriquecido. Estoy convencido que parte de lo que les he presentado era conocido ya por parte de muchas de las personas que nos acompañan hoy, más de 300 personas, prácticamente 400 compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en esta sesión en vivo y en la tarde de Lima en diferido de este programa de bibliotecología. Confío en que les haya agradado mi exposición y les propongo ahora, si el moderador lo estima conveniente, que abramos un turno de intervenciones para poder facilitar justamente el intercambio de conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ciro. Bien, vamos a pasar con algunas preguntas, algunos saludos de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, Chillón, desde la Biblioteca Municipal de La Punta también, la Biblioteca Municipal de Jesús María, desde San Isidro también, Magdalena del Mar. Saludos de la Biblioteca Simón Bolívar, en Otusco, La Libertad. Tenemos participantes que nos están saludando y nos envían saludos desde Ecuador, Honduras, Guatemala, México, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Pública de Quimbaya, Quindio, Colombia, a la Biblioteca Municipal José de San Martín, Ica, la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, entre otras, ¿no? Bien, a ver, hay una pregunta aquí, y te la comento. A ver, en caso de los centros educativos, ¿sería correcto involucrarnos más con las humanidades digitales? Por supuesto, las humanidades digitales, apunta también aquí la querida compañera Ana María Talavera, ¿no?
efectivamente, las humanidades digitales no se centran en digitalizar documentos. Hoy me he referido durante unos minutos a la digitalización de documentos, puesto que es el elemento sine qua non que nos va a permitir después dar acceso a esos documentos a los investigadores. Y cuando hablo de investigadores, hablo de todo tipo de investigadores. Investigadores senior de nuestras universidades o de nuestros centros departamentales gubernamentales, por supuesto, pero también a profesorado de cualquier de los estamentos educativos del Perú o de cualquier otro lugar, maestros, etcétera, 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 y llevando finalmente a la ciudadanía, que también puede ejercer de investigación, de investigador, de alguna manera, en proyectos, y concretamente les he mostrado algunos proyectos de transcripción que justamente van en esa vía. Por tanto, por supuesto, los proyectos de humanidades digitales justamente lo que intentan es poner a disposición de cualquier centro educativo, investigación, etcétera, los fondos que hay en nuestros centros patrimoniales. Bien, muy bien. Hay una segunda pregunta donde nos dicen, pues es un poco amplia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se arma un proyecto de digitalización? Bueno, yo creo que es una pregunta que seguramente parte de la audiencia tiene superada, pero por suerte se ha escrito mucho sobre el tema. En el Perú hay magníficos expertos y recomendaría al compañero o compañera que entre en contacto con la Biblioteca Nacional del Perú o con cualquier otro de los centros patrimoniales o también universitarios, la Biblioteca de San Marcos, la Biblioteca de la Católica, muchas otras universidades tienen magníficos proyectos de digitalización y ahí pues le pueden orientar un poquito. Pero yo les he intentado dar algunas pistas al inicio de mi charla y lo primero que les recomendaría es que empiecen pensando qué documentos van a tener más valor para su posible público, para su audiencia, ¿no? Igual son los documentos más antiguos que tienen en ese centro, igual son los documentos más excepcionales que tienen en ese centro, etcétera, etcétera. Es una cuestión que es imposible responderla en pocas palabras y en todo caso pues invitaría al compañero o compañera que ha formulado la pregunta a ponerse en contacto conmigo o con otras personas expertas en el tema. Perfecto. Una tercera pregunta es, ¿cuánto cuesta en total un proyecto de digitalización entre dispositivos y honorarios, ¿no? Dependiendo. Bastante abierta, ¿no? Dependiendo. Hoy en día cualquier escáner, si me permiten, no quisiera aterrizar a cosas muy prosaicas, pero un escáner de calidad vale $60 hoy en día. Usted puede adquirir ese escáner y empezar a digitalizar las fotografías que tiene usted antiguas en su biblioteca. Tan fácil como eso. Coste, $50, ¿no? Permítanme que exagere un poco para evidenciar que hoy en día un proyecto de digitalización no tiene un coste grande. Si estamos hablando de digitalización de libro antiguo, de revista antigua, pues seguramente estamos hablando de otras cantidades. Pero los matices serían demasiado amplios para poderlos abordar ahora y tengo miedo también que podríamos aburrir a parte de la audiencia con temas tan concretos. Sí, ¿no? Y una pregunta. Por lo general estos proyectos de digitalización suelen ser cofinanciados, es decir, tienen un financiamiento privado, o sea, público-privado, por lo general, que es algo... Bueno. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo me he referido hace poco a un archivo del cual yo me refería, ¿no? Puede ser privado o público, o puede ser público, o puede ser simplemente privado. Pero el archivo municipal de Gerona, al que yo me refería hace unos momentos, era un ejemplo que era de los años 90 y 2000. Lo que hizo fue ponerse a disposición de la ciudadanía, en este caso de su municipalidad, invitando a las personas a que hicieran donación de sus colecciones de fotografías antiguas y invitándoles en ese mismo acto a participar del proyecto de digitalización con aportaciones económicas vinculadas a explotación después de esos documentos. Les hablo de un ejemplo muy, muy sencillo, pero a partir de ahí pues podríamos hablar de proyectos que pueden ser financiados por empresas públicas, por bancos, en fin, a partir de aquí se trata de armar proyectos que sean susceptibles de financiación y una vez que tiene un proyecto mínimamente preparado, pues se trata de ir a intentar venderlo, ¿no? De alguna manera. Aparte de eso, saben que hay instituciones supraestatales en Iberoamérica que financian también proyectos de digitalización.
Y precisamente sobre eso teníamos una pregunta que eh, nos dice, ¿qué instituciones a nivel internacional promueven el financiamiento de proyectos de digitalización patrimonial? ¿No? ¿Y cómo se puede acceder a ellos? Algunos que conozcan, a lo mejor. Lamento no poder darles pista. También seguimos con los proyectos de digitalización. Estoy seguro que hay personas en el público que van a poder dar respuestas más afinadas que yo para conocer las fuentes de financiación estatales y supraestatales del Perú para poder llevar a cabo esos proyectos. Lamento no poder ayudarles en esta cuestión. Otra pregunta. ¿Algunas bibliotecas cuentan en su patrimonio digitalizado con marcas de agua de un gran tamaño? ¿Es necesario tener esos tipos de prácticas por parte de las bibliotecas? No lo recomiendo en absoluto. Mi recomendación, en línea con recomendaciones y estándares internacionales, es que un documento, en este caso que esté en dominio público, una vez digitalizado por ese centro, debe seguir en dominio público. Y lo que no puede hacer una biblioteca, de alguna manera, es poner una marca de agua que limite ese acceso público al documento y ese uso, porque cuando hablamos de dominio público, no solo es acceso, es también uso de ese documento para finalidades terceras que no han sido previstas. Yo creo que el uso de marca de aguas, que era una cuestión muy habitual hasta no hace demasiado tiempo por parte de nuestros centros patrimoniales y totalmente legítimo, es decir, como una manera de evidenciar que ese fondo patrimonial era parte o formaba parte de los acervos de esa biblioteca, pero hoy en día, justamente si la cuestión es promover el acceso abierto a los documentos, entendido acceso abierto como uso final de esos documentos, no podemos recomendar en absoluto el uso de marca de aguas, puesto que limita el uso del recurso. Bien, Ciro, hay una última pregunta, pero es un poco abierto también porque nos habla de si hay algún tipo de problemas con Google en el tema de la digitalización. Yo creo que ese es otro tema, pero hay algo que podría, bueno, comentarnos con respecto, sobre todo de los derechos de propiedad intelectual en algunos Cuando casos, hablo de ¿no? proyectos de digitalización, me refiero siempre a proyectos sobre los cuales debemos tener permisos para poder hacerlo. Y hay dos elementos. Uno, puede que el documento esté en dominio público, eso es lo ideal, dependiendo de la legislación de cada país. Ese documento, para que me entiendan, cualquier documento anterior al año 1930, según la Convención de Berna, está en dominio público. Por lo tanto, ustedes son libres de hacer lo que quieran con cualquier documento previo al año 1930. Si hablamos de documentos posteriores a esa fecha, es otra cuestión y tendríamos que hablarlo. Hay que conseguir los permisos y, lógicamente, yo no puedo recomendar que una biblioteca tome un fondo de los años 70, 80 o 90 y lo publique en Internet sin antes haber obtenido el permiso del titular de los derechos. Dicho esto, estamos cargados de buenas razones para poder ir al titular de los derechos de propiedad intelectual de un documento de los años 80 o 90 del siglo XX y convencerle de la necesidad de que nos autorice a realizar una acción de reproducción de ese documento, puesto que es lo que hacemos con la digitalización, y de comunicación pública, que es lo que hacemos en el momento en que lo publicamos en nuestra página web. Google, no sé qué decirles, como saben, es un magnífico buscador, estupendo portal de información, pero Google no es propietario de la mayor parte de acervos patrimoniales que se publican en Internet. Son propietarios los legítimos titulares de los derechos, en este caso muy a menudo editoriales, productoras o fondos patrimoniales que son los que tienen ese fondo. No sé si he podido ayudarles. Hay una compañera, Kelly Laos, nos comenta lo que yo les decía de los 70 años desde la defunción del autor. Eso es lo normal, eso es lo habitual. Hay algunas excepciones, pero normalmente yo les decía 1930 como para dar una banda un poco más ancha, pero eso significa que en el Perú, de acuerdo con la Convención de Berna y con esa aportación que hace la compañera Kelly Laos, pues cualquier documento de una persona fallecida antes de 1950 está en dominio público. O, digamos de otra manera, es susceptible de estar en dominio público. Bien, nos piden algún ejemplo más, como Goyan, de libre acceso.
¿Cómo? Sí, bueno, ¿algún ejemplo más, como voy de libre acceso, al que haya tenido la oportunidad de...? No, por supuesto. Fíjense, en el momento en que las compañeras de la Biblioteca Nacional del Perú me propusieron la oportunidad de estar hoy en este programa de bibliotecología, pues les advertí de alguna manera, ¿no?, que parte de las experiencias que yo mostraría pues estaban a disposición de todo el mundo, pero que básicamente mi relato sería con un viaje, con una perspectiva ibérica, si me permiten, y así fue, ¿no? Hay magníficos proyectos en todas partes del mundo susceptibles de ser conocidos, y me viene a la cabeza uno que seguramente no es demasiado conocido y que de hecho no está pensado como un proyecto de humanidades digitales, sino de memoria histórica, ¿no? Y es un proyecto de las Madres de Mayo de Argentina, según el cual se publican en abierto fotografías de los bebés que durante el tiempo de dictadura fueron sustraídos a sus padres, a sus familias, y adoptados posteriormente por otras familias argentinas. Y entonces ese relato, ese repositorio en abierto de fotografías de bebés junto a los padres y madres, pues de alguna manera intenta no solo ayudar a personas que tienen esa sospecha sobre sí mismos, ¿no?, sobre qué fue de su pasado, sino que intentan de alguna manera dar visibilidad a ese momento tan triste de la historia reciente latinoamericana. Bueno, finalmente tenemos saludos de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, Cajamarca, saludos desde Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y de la Red de Bibliotecas de INAH, Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Bien, Ciro, muchísimas gracias por tu participación, por tu exposición. Y bueno, agradecemos a todas las personas que siguen la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa, ¿no? Todas las sesiones son grabadas y estarán disponibles próximamente en las redes sociales de nuestra institución, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast de Spotify, Espacio BNP. Los esperamos en nuestra próxima sesión el lunes 7 de septiembre junto a Santiago Villeva, quien conversará con nosotros sobre los principios de la cultura digital que catalizan la transformación en bibliotecas. Muchas gracias, Ciro, nuevamente, y muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Antonio, y compañeras y compañeros del Perú. Gracias.